Profe. Está muteada, profe. Está muteada, profe. Ahí está. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Bueno, como les decía, a ver. Profe. Acá Iván pregunta si el control ese de stock facilita cuando vienen los viajantes para encargar. Sí, sí, obviamente que facilita porque vos vas mirando lo que tenés y lo que no. Sí, sí, no, ¿cómo es Jarmelis? Jarmelis. Decime. Harmely. Profe, una pregunta. En este caso, para determinar el costo por periodo, estamos hablando de un año, pero en un sistema donde hay inflación, así como en Argentina, ¿cómo Bueno, se manejaría en ese caso? En ese caso, acá tenés la respuesta, en el método que utilizás. Que eso lo vemos ahora. Ok, profe. ¿Sí? Bueno, como les decía, que cualquiera sea el sistema de inventario periódico que estemos, el sistema de inventario que estemos utilizando, el costo lo vamos a sacar utilizando métodos de costeo. El primero entrado, primero salido, el último entrado, primero salido, o el costo promedio ponderado. Vamos a volver a acá. Y ahora me entienden por qué yo les decía que no se quedaran y que vayan estudiando, ¿no? Cada vez se complica más. Bien, como les decía recién, los sistemas existen estos dos. El sistema de inventario periódico, fíjense en la palabra, uno es periódico y el otro es permanente. ¿Qué significa periódico? Periódicamente en el tiempo. Que dice, el costo de la mercadería vendida se calcula al cierre del ejercicio y se registra como un asiento de ajuste al cierre. Es decir, siempre se hace un solo asiento de costo al cierre del ejercicio, o sea, no puede superar un cierre, y se registra como un asiento de ajuste al cierre. Es decir, voy a registrar durante todo el año venta, 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 venta. Al cierre del ejercicio hago un solo asiento por el costo, utilizando la fórmula. En el sistema de inventario permanente, y les vuelvo a decir, la palabra se los dice, permanentemente hay una venta, hay un costo. Hay una venta, hay un costo. Es decir, el costo de la mercadería vendida se calcula y registra cada vez que se realiza una venta. Por lo tanto, no habrá asiento de ajuste al cierre del ejercicio. ¿Entendieron la diferencia primordial entre los dos sistemas de inventario? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Con el periódico, un solo asiento al cierre. Con el permanente va a haber tantos asientos de costo como ventas haya, sin que haya un asiento al cierre. Esa es la diferencia primordial entre un sistema de inventario y otro. Vamos al sistema de inventario periódico. Es decir, empezamos con el que vamos a hacer ventas, costos, ventas, costos. Y dice, se posterga el reconocimiento del costo de la venta a un momento posterior a la venta. Es decir, hago la venta, hago el costo. Aunque no más allá del final del periodo. ¿Qué quiere decir con esto? Es que no voy a reconocer, por ejemplo, la venta en el mes de marzo y el costo en el mes de abril. ¿Sí? Siempre dentro del mismo periodo. ¿Por qué? Por criterio de devengado. De esta forma, la información contable durante el mismo es incompleta. Es decir, si yo no lo hago dentro del mismo periodo, la información es incompleta. Para establecer el costo de ventas y el costo de las existencias, es decir, para establecer el costo, ¿cuál es el valor que le voy a poner a ese asiento? Quiere decir al costo de las existencias, es decir, a la cantidad de mercaderías que salen. Existencia, cuando también hablemos de existencia, hablamos de mercaderías, ¿sí? En cuestión de unidades.
Dice, se debe practicar un recuento de unidades al finalizar el periodo con su posterior valorización, en base a los costos obtenidos según un método de costeo empleado. Esperen que acá, a ver, acá está mal puesto esto. Ahora después se los cambio, chicos, pero esto es permanente. Ah, no, perdón, a ver, periódico. No, está bien, estoy confundida yo. Periódico. Perdone, no les dije nada, me mareé. Entonces, dijimos, el periódico se posterga el reconocimiento del costo al cierre del ejercicio, aunque no más allá de eso, y para poder determinar el valor, lo que se debe hacer primero es el recuento físico, es decir, voy al galpón, al depósito, y digo, a ver, ¿cuánta mercadería en unidades tengo? Se lo valoriza, y en base al método de costeo empleado se saca el valor. Esto significa que el costo de venta se calcula por diferencia de inventarios, una vez conocido el costo de la existencia final. Es decir, ¿qué tengo? Ustedes recuerden que dijimos que el costo lo sacábamos por esta fórmula: existencia inicial más compras menos existencia final. Cuando yo puedo determinar esto, fíjense que el costo lo estoy sacando justamente por lo que dice acá, por diferencia de inventario. ¿Qué significa diferencia de inventario? Diferencia de con cuántas unidades arranqué y con cuántas unidades terminé. Fíjense que dice existencia inicial. Entonces digo, bueno, ¿con cuántas unidades arranqué? Y arranqué con 100 unidades por un valor de 100.000 pesos. Después compré 100 unidades por un valor de 100.000 pesos más. Pero al cierre, cuando hago el recuento, tengo 50 unidades. Pero entonces digo, bueno, pero no sé a qué valor. Y ahí está el hecho. Tengo que evaluar la existencia al cierre. ¿Cómo la evalúo? De acuerdo al sistema de inventario. Y ahí voy a sacar el costo de venta. Por eso dice que acá hay que hacer un recuento de unidades al final del periodo para su posterior valorización. Entonces, ¿qué datos necesito para hacer yo acá el costo? Primero, ¿con cuántas unidades inicié y a qué valor? Después voy a agarrar todas las facturas de compra del año, voy a decir, bueno, a ver, ¿cuántas unidades compré y a qué valor? Entonces digo, bueno, voy al depósito, ¿con cuántas unidades terminé? Y terminé con tantas unidades. Bueno, llegué a lo que dice acá, al recuento de unidades al finalizar del periodo. ¿Qué tengo que hacer? Darle una valorización a esas unidades. ¿Por medio de quién? Del método de costeo, PEPS, UES o PPP. Esto significa que hago diferencia de inventario. Es decir, ¿con cuánto arranqué? Le sumo lo que compré y le resto lo que me quedó. Digo, ¿con cuántas unidades quedé al cierre? Y la existencia final es tanto. Bueno, entonces si la existencia final es tanto, veo por el método de costeo qué valor le doy. Dice, y al cierre del ejercicio se determina el costo de las unidades por medio de esta fórmula. Esto es así, cuando lo veamos en la práctica es más fácil, chicos, lo van a entender diferente. Cuando pasamos al método, al sistema de inventario permanente, que era el que hacíamos la venta y hacíamos el costo, hacíamos la venta y hacíamos el costo, dice, el fundamento de este sistema es que toda unidad en existencia al inicio del periodo o incorporado durante el mismo debe forzosamente estar en el depósito del ente al final del periodo o haber sido vendida. Es decir, bueno, toda existencia que ingresó o se vendió o tiene que estar. Ese es el fundamento de este sistema. ¿Qué desventajas tiene? Que no contempla la posibilidad de salidas por otro motivo, pues el costo de ventas incluirá conceptos que no tienen que ver con lo vendido, faltantes de mercadería, falta de información sobre el costo de ventas durante el ejercicio. Al cierre es necesario para su aplicación realizar un recuento de unidades al final del periodo o contar con registros de existencia no valorizados, para luego fijar un criterio para medir los costos de las unidades en existencia basados en métodos. ¿Qué pasa con este sistema?
Este sistema lo que tiene es que no me permite una salida de mercadería si no es por la venta, a no ser que tenga devoluciones de ventas. Pero en este caso, o devoluciones de compra. Pero lo que tengo que hacer acá es que al cierre del ejercicio también tengo que hacer un recuento de unidades físicas, y ahí lo que hago es comparar cuántas unidades físicas tengo en el depósito con cuántas unidades físicas tengo en el stock, en la ficha, o sea, en el control manual que voy llevando. Y de la diferencia de un stock con otro, ahí me van a surgir sobrantes o faltantes. Que esa es otra de las características que tienen ambos sistemas. Con el sistema de inventario periódico voy a determinar si hay sobrantes o faltantes de stock. En cambio, con el sistema de inventario permanente, con el periódico, como el costo de mercadería se saca por diferencia de inventario, cuando hablamos de diferencia de inventario hablamos en unidades, no podemos determinar si existen sobrantes o faltantes. Esas son las características principales de ambos sistemas. Bueno, los que hablamos acá es que para determinar el costo de venta se emplean registros auxiliares diseñados justamente para determinar ese costo, que pueden tener varios diseños, pero lo fundamental es que van a tener 3 columnas fundamentales: una para las entradas, otra para las salidas y otra para los saldos, que es algo parecido a esto. Ahora después les muestro bien una. El método de inventario permanente debe ser posible realizar un seguimiento de los artículos comprados o producidos y vendidos, y del costo que se asigne a las salidas de mercaderías dependerá de la valorización del costo del stock. A ver si tengo a mano una... Déjenme ver... contabilidad... año 20... Ah, no, acá no tengo en esa. A ver, aguárdenme. Miren, esto, ahí ustedes ven una ficha que dice ficha de stock. ¿La ven, No, chicos? profe. No, ¿Eh? no se ve. No. ¿No? A ver. ¿Ahora? No, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, Sí, ahora sí. ¿ven? Esto es lo que se utiliza para el sistema de inventario periódico. Determinamos el costo por la fórmula: existencia inicial más compra menos existencia final, y siempre tenemos que hacer el control de stock al cierre del ejercicio. Es decir, ¿qué significa saber cuántas unidades nos quedaron al cierre? El saber cuántas unidades tenemos al cierre es para ambos sistemas. Una vez que tenemos las unidades del cierre, en el sistema de inventario periódico aplicamos la fórmula. En el sistema de inventario permanente, esta ficha que yo les estoy mostrando acá es una ficha que vamos a llevar de stock o control de stock, ficha de existencia, mayor auxiliar de mercadería, se lo pueden encontrar con diferentes nombres. Que esto lo vamos a hacer cada vez que compremos y cada vez que vendemos de un artículo. Es decir, vamos a tener
si nosotros tenemos un comercio que tiene 100 artículos, vamos a tener 100 fichas de stock, porque vamos a tener una por cada artículo, porque es justamente para llevar el control de esa mercadería. Ustedes calculen, tenemos una casa de venta de electrodomésticos, voy a tener una ficha por la licuadora, otra por la batidora, otra por la tostadora, y ni se piensen cuando empiezan que la licuadora una tiene el de hielo y el otro no tiene el del hielo, entonces tengo que tener ahí, o sea, son modelos distintos, es una por cada producto. Y cuando compro un producto, tengo que registrar la entrada. Fíjese que las fichas tiene 3 columnas importantes: las entradas, las salidas y las existencias. Es decir, cuando compro el chupetín de frutilla, voy a anotar acá que compré 10 chupetines a 10 pesos, ¿cuánto fue el total? Cuando los vendo, voy a decir, ¿cuántos chupetines vendí? Y vendí 5. ¿A qué valor? Tanto. ¿Cuál fue el total? Tanto. Y esto, o sea, esto es la entrada y esto es la salida, es decir, esto es la compra y esto es la venta. En stock estoy hablando. Existencias al cierre quiere decir, ¿cuánto me va quedando de esos chupetines? Y entonces este es un control. Fíjense que acá no están ocupadas todas las líneas y acá sí. ¿Por qué? Porque acá se ocupa todo. La compra y la venta. Fíjense que acá tenía 250 chupetines, vendí 50, bueno, ¿cuántos me quedan ahora? Ahora compré, perdón, acá compré, bueno, ¿cuántos me quedan? Acá vendí, ¿cuánto me queda? Entonces, acá voy haciendo un control al cierre en unidades, esto es unidades, y esto es en valor. Fíjense, ahí hice lío. Bueno, no importa, yo después lo acomodo. Ahí está. Acá esto es unidades y esto es valor. Es decir, acá veo al cierre del ejercicio cuántas unidades me quedaron y esas unidades, cuál es la valorización que tengo. Y esta es la ficha que se usa en el sistema de inventario permanente. Entonces, haciendo un redondeo de todo esto, digamos, a ver si me lo deja copiar. Vamos a hacer así. Y no guardar. Si me lo deja, que me lo cierre. Y ahora a ver si me deja compartir acá. Entonces, esta ficha que yo les digo acá es la que le mostré recién. En este sistema de inventario vamos a utilizar esta fórmula y en este sistema de inventario vamos a utilizar la ficha que les mostré recién. Todo se hace de acuerdo a los métodos de costeo. Esos métodos, a ver, déjenme ver cómo sigue acá. Bueno, todavía no llegamos. En el sistema de inventario permanente, que es en la ficha en que les mostré recién también, lo que tenemos que tener en cuenta, ustedes fíjense que en las columnas de entrada era lo que comprábamos, en las columnas de salida era lo que vendíamos. Entonces después tenemos que ver qué tratamiento le vamos a dar a las devoluciones que nosotros hagamos de las compras y a las devoluciones que nos hagan los clientes de lo que nosotros vendimos. O sea, ¿cómo lo vamos a manejar dentro de esa ficha? ¿Cómo lo vamos a manejar en esos registros auxiliares? Las devoluciones de compra, ustedes fíjense que cuando nosotros compramos, lo habíamos anotado en entradas. Entonces, si hacemos una devolución de compra, se puede hacer de dos maneras. Como una disminución en las entradas o como una salida. Depende de la forma en que lo haga, va a sumar o va a restar. A ver, si yo quiero verlo, vamos a verlo de vuelta acá para poder explicárselos con esta hoja práctica. Fíjense,
Yo les dije que esto eran las compras y esto eran las ventas. Las entradas las compras y las salidas son las ventas. Si yo compré 50 unidades acá, y cuando llego al comercio me doy cuenta que de esas 50 hay 10 que no cumplen con la calidad que yo quiero, las devuelvo. Entonces ahí estamos hablando de las devoluciones de compras, que se pueden tratar de dos maneras. Si las tratamos como restando en las entradas, las voy a poner acá, 10 menos. O puedo sacarlo como una salida. Cuando lo hago restando de las entradas, obviamente va con signo menos o va con signo positivo si lo saco de las salidas. Fíjense, yo digo, yo ingresé 50 camperas, hay 10 que las devuelvo porque no me gustan, entonces está bien el criterio de decir, si cuando compré entró, cuando entrego sale, está bien, 50 menos 10. Pero también el criterio de restarlo en las entradas es porque me queda visualmente en la ficha mejor a mi criterio. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo acá en la salida, queda como que es una venta. Mientras que si lo pongo restando de las compras, me queda realmente figurando como una devolución. Porque si yo miro acá esto, ¿qué digo? Compré 50 y 10 devolví. ¿Cuántas compré? 40. En cambio, si yo este 10 lo pongo solito de este lado, se puede llegar a confundir como una venta, porque yo miro acá y digo, compré 50. Pero acá, si lo miro, esto es todo salida por venta, entonces no queda bien identificado. Se puede hacer de las dos maneras. No, yo particularmente siempre me gusta restarlo de las compras. ¿Por qué? Porque lo identifico mejor. Compré 50, devolví 10. En síntesis, yo acá mirando este número, directamente digo, en realidad, ¿cuántas compré? 40. Y lo mismo pasa con las devoluciones de venta. Fíjense, vamos a las devoluciones de venta. Acá vendí 220 unidades, ¿sí? Acá vendí 220 unidades. Fíjense, acá justo tengo una devolución de venta. También puede pasar lo mismo, o sea, cuando yo vendí, entregué la mercadería. Cuando me la devuelven, tengo un ingreso, es decir, que esta devolución yo la podría haber puesto como un ingreso en las entradas, ¿sí? Porque me está entrando de vuelta la mercadería. O lo que se puede hacer es ponerlo restando de las salidas cuando me la devuelven. ¿Por qué? Porque si yo acá anoté que vendí 220, pero de esas 220 después me devuelven 30, quiere decir que no vendí 220. ¿Cuántas vendí? 190. Entonces acá me queda bien especificado que cuando tengo un número en negativo es porque me están devolviendo algo de lo que vendí. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Sí, profe. Bien, igual lo vamos a ver bien después en la práctica eso. Por eso, vieron, lo quise buscar porque es más fácil que verlo acá con esta teoría. En donde, fíjense que en definitiva, ¿qué dice acá? Las devoluciones de compra pueden considerarse como salidas, dado que realmente las unidades de vuelta dejan de estar en la existencia, o como una disminución de las entradas. En este caso, el total de entradas representaría las compras netas de devoluciones. Y en las devoluciones de venta, lo mismo, como entradas, dado que realmente lo son, o bien como una disminución de las salidas. En cuanto al importe a asignar a dicha devolución, será el mismo por el cual se dio salida a las unidades al reconocerse la venta. Si se consideran restando en las salidas, las columnas que las representan coincidirán en unidades y valores con el costo. Bueno, eso después lo vemos en la práctica, no se asusten ahora. Y para la determinación del costo en el tercer momento, en la salida, tenemos que ver cuándo los resultados se reconocen. Es decir, voy a determinar el costo por los ambos sistemas, acá lo voy pasando porque esto ya lo dije todo, y vemos qué métodos son los que voy a utilizar, el PEPS, el WEPS o el costo promedio ponderado. Vamos al primero, el costo promedio ponderado.
El costo promedio ponderado, dice, es el sistema fíjense que se los dividí por sistema. En el sistema de inventario permanente, es decir, el que voy a ir haciendo con la ficha, consiste en obtener, luego de cada adquisición, el promedio que surge de sumar al costo de las unidades antes de la compra en cuestión, el costo de los bienes incorporados. Y luego dividir el total obtenido por las unidades existentes. Es decir, y aplicamos esta fórmula. Costo de unidades anteriores más costo de las unidades de entrada sobre, hacemos el cociente, en donde el numerador va a estar evaluado en costo y el denominador en unidades. En el sistema de inventario periódico, las unidades obtenidas del recuento final, recuerden que acá lo que hacíamos era determinar por diferencia de inventario, se miden al costo promedio obtenido aplicando esto. El costo total de las unidades, o sea, de las compras más el inventario inicial, dividido el total en unidades. O sea, esto está medio, yo se los explico así, y estoy segura que no lo entienden, pero después cuando lo veamos en la práctica, lo van a entender. A ver, les voy a abrir de vuelta ese ejemplo. No sé para qué lo cierro, pero bueno. Para que vean costo promedio. Fíjense, a ver, voy a copiar esta ficha en otra pestaña para no, esa cosa que haga lío. Esto ya lo tengo preparado para otra cosa. No me la copio. Bueno. Vamos a llevarlo más rápido, más acá. Fíjense, costo promedio. Voy a borrar un poquito acá, porque no. Bueno, fíjense. Acá la ficha de existencia me dice que de estas mercaderías se inició con 150 unidades a 1.000 pesos cada una, es decir, un valor total de 150.000. Nunca hay que olvidarse de que las fichas de existencia hay que verificar a ver si esa mercadería o ese producto tiene saldo inicial. Es decir, si desde un periodo al otro esa mercadería pasó con saldo. Por ejemplo, de esa mercadería compro 50 unidades a 1.700 pesos, lo que significa 50 por 170, terminé pagando 85.000 pesos por esas unidades. Entonces, tenía 150 y ahora compré 50. ¿Cuál es el cálculo que hago? Y digo, si tenía 150 y ahora compré 50, fíjense que estoy acá hablando de lo mismo, de cantidad en unidades. ¿Cuántas tengo ahora? Tenés 200. Tengo 200 unidades. ¿A qué costo? Y si esta 150 era 150.000 y esta eran 85.000, el costo va a ser 150.000 más 85.000 dividido las 200 unidades, que es lo mismo decir 50 más 50. O sea, acá lo que hago es sacar un promedio, 150.000 más 85. Fíjense que lo que hice fue sacar un promedio dividido 200. ¿A qué costo? Esto acá estoy aplicando costo promedio ponderado. Déjenme que lo termino y se los explico mejor. Acá está. Fíjense, ¿qué hice? Tenía 150 unidades. Ahora compré 50.
Entonces, quiere decir, siempre hablando de costo promedio ponderado. Entonces quiere decir que si tenía 150 y compré 50, ¿cuántas tengo ahora? 200. Como lo que tengo que sacar es un costo promedio, digo, yo tenía el costo de estas 150, ¿cuánto era? 150.000. El costo de estas 50, ¿cuánto era? 85. Dividido, vamos a hacerlo acá para que lo entiendan mejor, dividido 150 que eran las iniciales, más 50 que eran las que compré. Entonces, acá hago esa fórmula. 150.000 más 85.000 dividido 200. Y ahí saco el costo promedio de estas 200. Fíjense que no es ni 1.000 ni 1.700, es 1.175. Entonces, ¿cuánto tengo estas 200 unidades? En 235.000. Vamos a poner el ejemplo de que ahora compremos 10 más a 2.000 pesos. Es decir, que acá tengo 20.000. ¿Cuántas unidades paso a tener ahora? Tenía 200, compré 10, ahora tengo 210. 210. ¿A qué promedio? Y tengo, vamos a abrir paréntesis, tengo 200 unidades las tenía a 235.000, más 20.000 pesos de lo que compré ahora, dividida las 210 unidades. Uy, ¿qué pasó acá? Algo hice mal, a ver. 235.000 más 20, porque puse por en vez de dividir. Ahí está. Fíjense que ahora, ¿cuánto me da el costo promedio? Fíjense que estas las había comprado más caras, entonces ahora es como que me aumenta un poco el costo promedio. ¿A cuánto me lo llevó? 1.214. Entonces, ¿cuánto es el costo total que tengo? 1.214 por las 210 unidades, ahí el tengo. Entonces, al cierre de este momento, si yo tengo que evaluar este producto, digo, tengo 210 unidades a un costo total de 255.000 pesos. Y ese es el método de costo promedio ponderado, es sacar un promedio de las unidades al cierre entre los valores que tenía, los valores que incorporé, dividido el cociente, la cantidad de unidades físicas. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Y lo mismo, fíjense que esto es el sistema de inventario permanente. Y las mismas fórmulas vamos a aplicar para el sistema de inventario periódico. ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos acá? Dice que este sistema se basa en la premisa según la cual, a medida que las mercaderías se venden o se consumen, cada partida del inventario se compone de partes proporcionales de los distintos lotes que lo integran. Aunque es imposible que el movimiento de bienes concuerde con el supuesto indicado, no presenta objeciones valederas y posee las siguientes ventajas. Es un método razonable de distribución del costo. Las unidades vendidas se costean al mismo promedio con que se miden, las que quedan en existencia hasta que se produzca la incorporación de otras, y es un método práctico y simple en los cálculos. Esto es el costo promedio ponderado. Si me preguntan ustedes, y es uno de los menos utilizados en este momento de la Argentina. Ahora nos vamos acercando a la pregunta de Jarmelis. El otro sistema o método de costeo, que es el método FIFO o PEPS, es primero entrado, primero salido. Y volvemos, a ver, no sé por qué no me lo deja compartir de entrada. Vamos a volver a la ficha, que no la cerré, quedó acá. Ahora vamos al primero entrado, primero salido. Vamos a borrar todo esto que hice acá. Fíjense que la palabra se los dice. Primero entrado, primero salido. Arranco con las mismas unidades que tenía. ¿Sí? 150.000, 150.000. Compro 50 unidades a 1.700 pesos, por un total de 85.000. Entonces, ¿qué digo ahora?
Y tenía 150, ahora compré 50. Fíjense que ya no hago el promedio, ¿eh? Compro 50 a 1.700 y esto me da 85.000. Quiere decir que ahora tengo 200 unidades valuadas a este valor. Ya no estoy haciendo promedio, hago una discriminación de las unidades que tenía y las unidades que compré. ¿Se entendió lo que hice? Sí, sí. En vez de sumarlo en un lado, lo sumas en el otro. Bien, vamos a poner que ahora compré de vuelta 10 unidades a 2.000, me da 20.000 pesos. Entonces, vengo acá, ¿y cuánto tengo ahora? Y ahora tengo 150 iniciales, las 50 que compré y las 20 que compré. Vamos a copiar esto porque es lo mismo. Y acá estas son a 2.000 pesos, no, acá eran 10. A 2.000 pesos, 20.000. Entonces quiere decir que ahora tengo 210 unidades a un costo de 255.000. Profe, ahí te confundiste, pusiste 200 en vez de 2000. Ah. Bien. Vamos a ir marcando acá con color los subsaldos, digamos. Ahora, y fíjense por qué es determinación del costo a través de los métodos. Ahora ven 250 unidades, pero como estoy aplicando el método de primero entrado, primero salido, las primeras que se van son las primeras que entraron. Entonces tengo que empezar a sacar de arriba para abajo. Y si yo miro y tengo que vender 150, ¿cuáles van a ser si aplico el método a las primeras que voy a vender? ¿A qué valor? ¿A qué costo? 85.000. No, no, no. ¿A qué costo unitario? Fíjense, primero entrado, lo primero que entró, lo primero que sale. Primero entrado, primero salido. Si vendo 150, fíjense que por eso yo les digo, no les voy a decir más cuál es el costo. Acá, en estas columnas, es donde yo voy a sacar ahora el valor para poner en el asiento. Si tengo que vender 150 unidades y estoy con el método primero entrado, lo primero que entró, lo primero que sale. ¿A qué costo unitario van a salir estas 150 unidades? A 1.000. A 1.000. Entonces, a 1.000. Entonces, ¿a qué valor las voy a tener acá? A 150.000. Y este es el valor que va a ir al asiento de costo. 150.000. ¿Por qué? Porque eran las primeras unidades que tenía, las primeras que se me van. Entonces digo,